Bien, chicos, entonces vamos a ver ahora lo que es diseño y estructura de tablas. Vamos a trabajar con tablas en Word. Vamos a ver cómo podemos crear las tablas y podemos hacerlo de diferente forma. Primero, ¿cómo insertar una tabla? Se puede insertar una tabla eligiendo un diseño entre varias tablas con formato previo. Vamos a abrir, primero nos vamos a dirigir a Word, y ya sabemos, botón inicio, aquí en todos los programas, y aquí nos tienen que aparecer los programas que están en la computadora, ya sea en tu computadora, y entonces abrimos Word. Yo ya lo tengo aquí previamente abierto, y de hecho pues aquí está en el tema de tabla. Y entonces, bueno, para empezar, aquí nos dice que una tabla está formada por celdas o casillas agrupadas por filas y columnas. En cada celda se puede insertar texto, números o gráficos, dependiendo de lo que nosotros estemos trabajando. Las tablas también nos permiten organizar la información en filas y en columnas, de forma que podamos realizar operaciones de tratamiento sobre los datos. Por ejemplo, obtener el valor medio de una columna o ordenar una lista de nombres. Bien, ahora la utilidad de las tablas es en su uso o su diseño en los documentos, ya que, bueno, estas son importantes ya que nos facilitan la distribución de los textos y los gráficos que contienen nuestra información. Es importante entonces que nosotros podamos comprender que el uso de las tablas en Word lo que nos va a hacer es o nos va a dar la mayor facilidad de trabajar en estas para ordenar nuestro documento o la información con la que estemos trabajando. Ahora, algo que no sé si menciona aquí es que pues una de las características que se emplean sobre todo en la construcción de las páginas web para el internet, por ejemplo en este caso HTML, hay otras posibilidades de maquetización más apropiadas para el uso de las tablas. Las tablas son una forma de organizar los datos mucho más potentes utilizando las tabulaciones u otros métodos. Ya vimos el hecho de las tabulaciones, o ya vimos cómo realizamos las tabulaciones. Aquí las tablas, para crear una tabla, lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Primero dice, para crear una tabla debemos acceder siempre a la pestaña de insertar. Cuando nosotros nos dirigimos aquí a insertar, ustedes van a observar los diferentes grupos que existen en esta pestaña, y entre ellos está el grupo de tablas. Si nosotros le damos clic aquí a tablas, ustedes van a encontrarse con que nosotros podemos agregar tablas a donde nosotros querramos. Según la cantidad de columnas y de filas que vayamos a utilizar, pues es la cantidad que nosotros vamos a agregar aquí en Esta es una manera rápida de insertar una tabla, ¿sí? Bien, ahora nosotros nos podemos también ir aquí a la parte de insertar tabla, ¿sí? Le damos un clic aquí y aquí nos dice qué es lo que nosotros requerimos. Al aparecernos este cuadro, esta ventanita, lo que nos dice, por ejemplo, es el tamaño de la tabla, es decir, el número de columnas que nosotros vamos a necesitar para realizar nuestra práctica y el número de filas. El ancho de la columna fijo, en este caso, bueno, pues ya lo tiene en automático, y entonces aquí lo que hacemos pues es agregar. Por ejemplo, miren, me voy a ir a una hoja en blanco para que veamos cómo podemos insertar o trabajar en las tablas, ¿sí? Bien, aquí nos dirigimos, como les mencionaba, a la pestaña insertar, y aquí en insertar en tabla. Una forma, como les mencionaba, es eligiendo la cantidad de columnas. Por ejemplo, en este caso yo le voy a poner aquí 5 columnas y 5 filas.
Y aquí pues ya, por ende, pues nosotros podemos escribir aquí lo que nosotros querramos. Por ejemplo, bueno, yo le voy a poner nombre del alumno, y conforme ustedes vayan escribiendo, pueden observar que la fila o la celda se va ajustando al tamaño que nosotros necesitemos. Ahora, cuando tú insertas una tabla, observa que se abre en esta parte de acá, en la pestaña de inicio, la herramienta de tabla. Tenemos diseño y presentación. Ajá. Bueno, esto ahorita lo vamos a ver. Yo lo que quiero ahorita primero es que veamos cómo insertamos las tablas. Después, bueno, otra forma de insertar una tabla es, como les mencionaba, nos vamos a insertar y aquí podemos colocar el número de columnas. Por ejemplo, yo le voy a poner que son 6. Perdón, es que no lo quería yo así, ¿verdad? Le voy a poner aquí que son 6 y acá que son 4. Le voy a dar a aceptar. Aquí ya me dio las 6 columnas y las 4 filas que yo necesito. Esta es otra manera de insertar tablas. Ajá. Ahora, nosotros, fíjense, acá nos hace mención de, bueno, la primera es que utilizamos la cuadrícula que nos aparece, ajá, en esta parte, que es la que les acabo de abrir, y nosotros podemos elegir, ajá, las columnas como las celdas o filas que vayamos a necesitar. Ahora, la otra es, la segunda opción es haciendo clic en insertar, como les acabo de mencionar, y se abre una ventana que nos permite especificar tanto el número de filas como de columnas que vamos a necesitar en la tabla. Y la otra opción es dibujar la tabla. Ajá. Bien, aquí por ejemplo, bueno, nos vamos a insertar y aquí les aparece dibujar tabla. Ajá. Le voy a dar un clic. ¿Qué es lo que yo hago? O que lo que yo puedo hacer con esto. Miren, lo que puedo hacer es lo siguiente. Aunque de alguna forma puede ser un poco más tardado, pero yo puedo dibujar mi tabla como yo la necesite. ¿Ah? Por ejemplo, a lo mejor y aquí la celda, esta primera, no sé, yo la necesito así. Ajá. Y acá a lo mejor yo necesito un poquito más así. Ajá, esto es lo que podemos hacer nosotros con dibujar tabla, ¿sí? Ahora, imaginemos por ejemplo que yo aquí necesito dividir esta celda. Ajá. Y entonces aquí lo que nos hace es dividirla, ¿sí? A lo mejor yo también acá necesito dividir esta. Observen entonces que esa es una, bueno, entre comillas, una de las ventajas también de dibujar la tabla. Pero bueno, si necesitamos una tabla, trabajar con ella de manera rápida, pues es ya sea que la insertemos utilizando el cuadrícula o en insertar tabla, y también podemos utilizar esa opción. Ajá. Bien, ahora para retocar una tabla y queramos dibujar sus bordes, debemos situarnos en ella. Ajá. Colocarnos, acuérdense que siempre para hacer cualquier cambio de texto o de lo que sea, lo primero es siempre seleccionar lo que vamos a hacer, nuestra tabla. Y entonces nos situamos en ella y empezamos a hacer los retoques. Ajá. Nos vamos, por ejemplo, esto lo podemos hacer en la pestaña diseño, de lo que yo les acabo de mostrar hace un momento, en el grupo de bordes, y encontramos las herramientas que nos ayudarán al diseño de nuestra tabla. Señalo yo o selecciono mi tabla. Ajá. Y en diseño
tenemos aquí tabla, dibujar, filas y columnas, combinar, tamaño de celda, alineación y datos. Nos vamos a ir aquí a inicio, aquí en diseño, o inicio y aquí en bordes, o en presentación. Cualquiera de estas partes nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, bueno, tenemos aquí lo que es el grupo de tabla, tenemos el grupo de dibujar tabla, eliminar, insertar. Que vamos a insertar, ya sean columnas o filas. A lo mejor y yo estoy haciendo hice una tabla y me hizo falta una columna. Bueno, aquí yo lo puedo insertar. Podemos combinar las celdas, ajustar el tamaño de las celdas, la alineación y los datos, ¿sí? Esto es lo que pertenece a las herramientas de la tabla. Ahora aquí, por ejemplo, en inicio, si yo me voy a bordes y yo le pongo bordes aquí y le pongo le digo que yo lo quiero más grueso, por ejemplo y le digo aceptar. Observen que lo que me hace es que cambia el grosor del borde según yo vaya a trabajar. Selecciono por ejemplo esta y aquí en la pestaña inicio, aquí en el grupo de párrafo en bordes, me voy a bordes y sombreado y aquí en bordes le puedo colocar de hecho incluso hasta color. A lo mejor yo lo quiero de este color, lo quiero en este grosor, le digo que sí y me lo aplica. Esa es la ventaja, bueno, esa es una de las cosas que nosotros podemos hacer también con las tablas. Y de hecho, bueno, en la tabla, ya que nosotros tenemos el texto, queremos cambiarle, por ejemplo, no sé, a lo mejor y colocarle un sombreado, a lo mejor le voy a decir que acepto. Y observen que me va colocando aquí, puedo colocar colores o sombrear las tablas según yo lo necesite. Otra manera también es aquí acuérdense en el grupo de párrafos, en la pestaña de inicio, nos vamos a bordes, bordes y sombreado, y aquí en bordes yo puedo cambiar el tipo de borde, a lo mejor y en morado, lo voy a poner así en color morado. Y le voy a poner un grosor, grosor que se vea, y de esta forma yo puedo hacer o insertar las tablas. Ahora les mencionaba si yo por ejemplo quiero agregarle una celda o una fila, también lo puedo hacer. Entonces, bueno, por ejemplo, ya vimos que si podemos, cómo podemos modificar el estilo, el grosor y el color de nuestro borde, del diseño de la tabla. Si queremos modificar la estructura de la tabla, nos iremos a la pestaña de herramientas de tabla, en presentación, en el grupo de dibujar, y a continuación, pues, haremos el otro diseño, o cambiamos el diseño de la tabla. Entonces, bueno, voy a seleccionar. Nos abre aquí presentación. Y entonces aquí en presentación, como les mencionaba, nosotros al escribir texto, por ejemplo si yo lo quiero centrar, lo puedo centrar. Depende de cómo lo quiera centrar, ya sea hacia arriba o al centro de la celda. Y aquí, por ejemplo, en diseño, ustedes vayan observando cómo la tabla va cambiando según el diseño que yo quiera utilizar. Tengo otros diseños, por ejemplo, aquí está esta. A lo mejor y lo quiero de esta forma o de esta. Y de hecho nos va a ser útil, chicos, porque cuando veamos Excel vamos a trabajar también con este tipo de diseños, ¿sí?
Y bueno, así es como yo puedo modificar mi tabla. Ajá. Esto es en cuanto a insertar tablas. Si yo quiero, como les mencionaba hace un momento, si yo quiero, por ejemplo, aquí voy a iniciar. Solo que a mi máquina. Ok. Si yo quiero aquí en este caso insertar una columna, o una fila, lo puedo hacer. ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, pues nos vamos aquí a diseño, a presentación, perdón. Y aquí está, miren. Aquí en el grupo de filas y columnas nos aparece insertar. Insertar filas en la parte inferior, insertar a la izquierda, insertar a la derecha. ¿Sí? Bien, veamos por ejemplo aquí. Es que déjenme cerrarlo, a ver si le digo que cancelar. Ahí está. Bien, ahora les mencionaba, yo quiero por ejemplo aquí en esta, vamos a hacerla en esta. Yo le quiero insertar una fila, lo voy a poner aquí y vean que me inserta. Le digo que quiero insertar a la izquierda y vean que me inserta columnas, y le digo que me inserte a la derecha y vean que también lo hace. Ahora otra forma de hacerlo es nos colocamos aquí en la fila donde queremos que se agregue otra fila, y entonces le damos un enter y se agregan, se van agregando más, ¿sí? Estas serían algunas de las formas en las que nosotros podemos insertar. Ahora yo le digo, por ejemplo, que quiero, a lo mejor y quiero eliminar esta. Entonces me voy aquí a eliminar y le pongo eliminar columnas. Me voy aquí a fila, selecciono la fila que yo quiero eliminar y le pongo eliminar y le pongo celdas, o eliminar filas. Le voy a poner eliminar filas porque seleccioné la fila y observen que va eliminando filas. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, si yo le pongo aquí en de eliminar celdas, me aparece este cuadro, esta ventana en donde me pregunta o me dice qué es lo que quiero realizar. Si quiero desplazar celdas a la izquierda, desplazarlas hacia arriba, eliminar toda la fila o eliminar toda la columna. Yo le voy a decir, por ejemplo, aquí que quiero eliminar toda la columna, en donde está mi cursor, y le voy a decir aceptar, y observen que me elimina las columnas. Entonces, bueno, esa sería una de las formas de eliminar celdas y eliminar columnas. Esto es para cuando nosotros queremos modificar nuestra tabla. En caso de que estemos haciendo un trabajo y nosotros querramos se nos olvidó insertar una fila, una columna, lo podemos hacer de esa forma. Bien, ahora aquí, por ejemplo, en presentación me viene esta, en el grupo de filas y columnas, insertar arriba. Le voy a poner insertar arriba y observen qué es lo que pasa. Me inserta más más filas y columnas, ¿sí? También esto me puede servir. Y lo que nosotros podemos hacer aquí es que conforme vayamos haciendo, o los datos que vayamos poniendo en nuestra tabla, también lo podemos ordenar. Ahorita vamos a hacer una práctica para que vean cómo vamos a trabajar con esto, ¿sí? Bien, entonces, aquí imaginemos que a mí me piden una tabla en donde venga, debe de tener el nombre del empleado,
la dirección, el sexo y el pago. Ajá, la edad, ¿sí? Son 5. Entonces, yo requiero esto, tengo 20 empleados. Ajá. Y necesito esas 5 columnas, es decir, nombre. Podremos poner el ID del empleado, el nombre, el apellido, sexo, edad y sueldo. Son 6. Entonces, bueno, yo tengo que insertar una tabla. Voy a insertar una tabla, insertar tabla, y le voy a decir que quiero 6 columnas y 20 filas, y le voy a decir que aceptar, y aquí está. Ajá. Pero bueno, primero voy a colocar los datos, y entonces es el ID del empleado, y le voy a poner nombre, el apellido, dirección, el sexo y el sueldo. Ajá, ahí está. Entonces yo quiero cambiar el diseño de esta tabla y la voy a poner esta. Ajá, y entonces aquí yo puedo empezar a escribir. Por ejemplo, bueno, primero voy a colocar números inventados. Para avanzar, ya sea hacia adelante con la tecla de tabulación, es hacia adelante, y si quieres hacerlo hacia abajo con las teclas de navegación, que son las flechitas, las 4 flechitas, ajá, que es una hacia arriba, una hacia abajo, a la derecha y a la izquierda, y lo puedes ir posicionando o con el mouse. Ajá. Bien, les voy a poner solo estos. Ajá, y aquí yo le voy a colocar nombre, por ejemplo, Carlos, Roberto, Mario y Gabriel. Apellidos: Rojas, Morales, Armas, vale. Ok. Dirección, aquí pues que de ser Guerrero. Primero empezamos por calle. Guerrero 340. Ya sé que le pongamos el signo del gato, o aquí por ejemplo yo le puedo poner NO. Ajá. Y entonces la O la voy a seleccionar, y observen qué es lo que voy a hacer. ¿Se acuerdan que habíamos visto estos botones? Ajá, en el grupo de fuente? Tenemos subíndice y superíndice. Yo lo quiero en subíndice. Observen qué sucede con la O cuando yo lo aprieto. Se hace pequeño. ¿Ah? Bien. Ok, entonces ahora aquí yo le voy a poner el número. Yo voy a poner que es hombre. Y en sueldo le voy a poner que son 2,000 pesos, ¿no? Un ejemplo. Aquí en... Ajá. Ok, y aquí le voy a poner el signo de pesos. Ahí está. Luego acá en la Benito Juárez, calle Benito Juárez, número 20.
Y aquí este pues lo puedo, como les mencionaba, con este y observe. Bien, y luego aquí le voy a poner que es hombre, el sueldo 1500, y acá pues que vive en la calle Aldama, número 4. Este se lo voy a hacer pequeñito, y es hombre. Aquí me faltó la colonia, si ustedes pueden observar. Entonces ahorita vamos a ver qué vamos a hacer aquí. Aquí le voy a poner 1800, y aquí que vive en la calle Insurgentes, el número 98. Voy a seleccionar. Así es como pueden ir modificando su tabla, ¿no? Bien, ahorita esto también lo vamos a modificar. Y ok, bien, entonces ahora, bueno, pues ya tengo aquí los datos, ¿no? Y sucede que se me olvidó colocar aquí, vamos a ponerle aquí que se me olvida una columna. Entonces me voy a ir a insertar a columnas, ya sea que me dirija aquí o aquí, y le voy a pedir que me insertar una columna completa, y le voy a decir aceptar, y aquí está. Y entonces aquí yo le voy a poner aquí colonia, y aquí pues San Pedro, colonia San Pedro. Aquí le voy a poner aquí Caracoles, son ejemplos, Santa Clara y San Andrés. Bien, bueno, pues ya está nuestra tabla. A mí me sobran estos. Lógico que cuando ustedes, en la práctica que les voy a pedir, ustedes de ustedes tienen que ser 15 por lo menos. Entonces lo voy a eliminar y nos vamos a eliminar, y le vamos a poner que nos elimine filas, y ahí está. Bien, ahora fíjense, nosotros podemos cambiar incluso hasta el tipo de tabla. Bueno, pues ya vimos cómo le podemos hacer. Y también podemos cambiar la dirección del texto. Ahorita les digo a qué me refiero con dirección del texto. Por ejemplo, en alguna de las celdas que yo vaya a ocupar, también se puede indicar la dirección del texto. Entonces, por ejemplo, bueno, me voy aquí para que me vea de presentación. Tenemos diseño. Aquí en diseño, en esta parte, yo le puedo cambiar el sombreado, según como yo vaya a trabajar. Aquí, por ejemplo, los estilos de borde, ya vimos qué tipos de borde podemos utilizar, y el grosor. ¿Sí? Aquí está el color, el color de la pluma, es decir, del borde. A lo mejor yo solo quiero que, por ejemplo, en este yo quiero que me resalte, ¿no? Y yo lo que voy a hacer es aquí me aparece como una plumita. Entonces yo voy con la pluma a darle clic en los bordes que yo quiero cambiar. Por ejemplo, aquí tenemos, podemos cambiar el estilo de la tabla, ya vimos cómo.
y podemos dividir. Ajá. Ya vimos que también podemos dibujar en caso de que así lo querramos. Y por ejemplo, pongamos que yo quiero este texto cambiarlo de dirección. Observen entonces que puedo hacerlo. Ajá. Ok, lo voy a dejar como estaba. Y entonces también lo que yo puedo hacer es que en mi tabla yo la selecciono y le voy a decir que me ordene. No, le voy a decir que de aquí que me ordene organizar. Ajá. Y aquí ordenar por columna, le vamos a decir que sí. Tipo párrafos, tipo de texto, número, fecha, párrafos. Ajá, encabezado, sin encabezado, sin encabezado, ascendente, ascendente, que nos ordene de manera ascendente. Ajá, y ya nos ordenó aquí las columnas. Ajá. Podemos, como les mencionaba, cambiar el tipo de diseño. Uh-huh. O darle un formato a nuestra tabla. Ahora, por ejemplo, si yo le cambio aquí a otro diseño, por ejemplo uh-huh. También está el comando, como acabamos de observar, el comando sombreado, ajá, que permite rellenar las celdas seleccionadas de la tabla. Entonces, si yo por ejemplo selecciono esta y le digo que esta yo la quiero en un rellenado así, observen que me lo da. Uh-huh. Bien, las fórmulas en una tabla. Una vez que tenemos o se tiene creada una tabla, existe la posibilidad de crear fórmulas básicas, ya que la principal función de Word no es hacer fórmulas, pero para ingresar una fórmula en la tabla hay que hacer lo siguiente. Vamos a colocar el cursor en la celda donde quedará el resultado. Por ejemplo, aquí yo aquí le voy a agregar, le voy a dibujar aquí en esta parte ahí está. Y le voy a poner aquí que quiero por ejemplo, el color de pluma que sea aquí yo le voy a poner total. Pero también quiero que aquí haya una división. ¿Ah? Y aquí, ahí está. Bien, ya tengo total y entonces yo quiero que en esta parte me aparezca el total de los sueldos. Ajá. Nos dice entonces que lo que vamos a hacer es colocarnos en la celda donde queremos el resultado. Ahora nos vamos a ir a la ficha presentación, ajá, que ya la tenemos, y en el grupo datos le vamos a dar el comando, a darle clic al comando de fórmula. Ajá. Y vamos a seleccionar la fórmula que deseamos, así como el formato y la dirección donde se encuentran los datos, y le vamos a dar aceptar. Entonces, por ejemplo, ya creamos nuestra tabla, colocamos el cursor en la celda donde queremos el resultado,
seleccionamos la ficha de nuestra presentación, le damos en el comando fórmula y vamos a determinar qué será, por ejemplo, una suma. Entonces le vamos a poner suma y le vamos a colocar aquí la fórmula que nosotros necesitamos para la suma. Entonces y este es nuestro resultado. Este es con relación a agregar fórmula, ¿sí? Es la suma y la cantidad que nosotros queremos que nos aparezca. Si queremos, por ejemplo, o si vamos a multiplicar, también esa es hay otra opción para realizarlo, ¿sí? Ahora, de esta forma, como lo acabamos de ver, pues obtenemos el resultado, el primer dato, y nuestra tabla quedará así como lo acabamos de observar, de esa forma. Ahora, como pueden observar, el resultado ya quedó en el lugar donde nosotros habíamos indicado. Puede ser left o puede ser above, así como aparecía vamos a hacerlo nuevamente en fórmula, nos aparece above, y el formato que yo elegí fue le voy a dar a aceptar y me aparece el resultado, es decir que la suma. Para obtener los demás datos se puede hacer lo siguiente: colocar el cursor en donde deseamos obtener el segundo dato y pulsar control Y repetir el último comando. Esto lo podemos hacer. Por ejemplo, bueno, es que en este comando lo podríamos hacer en otro tipo de tabla. Pero bueno, si queremos repetir el mismo comando en esta tabla, lo único que tenemos que hacer es las teclas control más y nos da el resultado. Y bueno, pues entonces tendremos, por ejemplo, voy a hacerles aquí un ejemplo para que veamos a qué se refiere. Vamos a hacer una tabla que sea para una factura. Nuestra tabla debe de llevar la sucursal, debe llevar la factura, la fecha, va a llevar folio. Entonces vamos a necesitar una 2, 3, 4 son 5 columnas. Es folio, número de folio, la hora, y son 1, 2, 3, 4, 5, 8 columnas. Entonces son 5 por 8. Vamos a insertar una tabla que contenga 5 por 8. Le vamos a poner 9, si nos sobran pues ya se las eliminamos. Ok, aquí le vamos a poner sucursal. Sucursal centro. Factura, fecha. Después aquí vamos a colocarle folio. Aquí le vamos a poner el número de folio y le vamos a poner la hora. Aquí en esta parte vamos a combinar celdas.
poner vendedor y le voy a poner el nombre vendedor Juana Rosales. Ajá. Y lo voy a centrar. Ajá. Y entonces empiezo a poner, por ejemplo, aquí va a ir aquí esta parte de aquí la voy a combinar, pero a ver, déjenme ver, ¿no? Ahí está. Y entonces le voy a poner aquí, le voy a colocar artículos. Y bien, ahora como yo quiero en otra posición de artículos, entonces acuérdense, me voy aquí a la dirección del texto. Ajá, y le voy a decir que me lo dé centrado, ahí está. O así, ahí está, así lo quiero. Bien, y entonces aquí le voy a poner clave. Después le pongo descripción. Cantidad. Precio. Y aquí me hizo falta una columna. Ajá. Entonces le voy a decir que me inserte. Insertar columna. Le voy a decir aceptar. Ajá. Bien, y entonces aquí aquí precio, bien, y importe. Bien, ya tengo mi factura. Ahora lo que voy a hacer aquí es cambiarle el diseño. Me voy a ir a un diseño, puede ser por ejemplo o lo vamos a poner Bien, ahora aquí yo le voy a poner la clave. Por ejemplo, bueno, se lo voy a escribir así. H1 Z45 y L4. Ok, luego en la descripción le voy a poner que es camisa. Camisa, zapatos y pantalón. Y en la cantidad les voy a poner que se llevó 4, acá se llevó 1 y 3. Y luego el precio le voy a poner que es de 180. Que acá es de 450. Y de 220. Lo que yo quiero hacer aquí es el importe. Ajá. Entonces, vamos a acordarnos, vamos a colocar el cursor en la celda donde quedará nuestro resultado. Nos vamos a la ficha presentación, que es esta, fórmula, y aquí le vamos a colocar que es multiplicación, o sea, producto. Le vamos a poner producto. Y le vamos en el formato, vamos a elegir esta.
y le vamos a dar a aceptar. ¿Sí? Nos da aquí el ejemplo. Lo mismo podemos hacer acá. De igual forma, nos vamos a pegar fórmula y aquí le vamos a poner product. Aquí le vamos a poner left. Y aquí le vamos a hacer le vamos a dar aceptar. Y bueno, ahora si nosotros para obtener, o si queremos hacer la misma función, por ejemplo en la siguiente celda, que es la que nos hace falta, o el segundo dato, donde deseamos obtener el resultado, colocamos el cursor en donde deseamos obtener el segundo dato y pulsamos las teclas control y control más Y y nos da el resultado, ¿sí? Ahora imaginemos que acá pues yo quiero el total, acá. Sí, es aquí. Y quiero el total de esta. De igual forma, vamos a fórmula. Si queremos una suma, porque queremos la suma de todo en total, le vamos a dar el formato que queremos y le vamos a dar a aceptar. Y ya tenemos el monto a pagar, ¿sí? Bien, este es para realizar el diseño de tablas o realizar alguna tabla. Recuerda que es muy importante determinar la dirección de los datos y también determinar la fórmula que vamos a usar. Como se comentó anteriormente, en Word no usamos fórmulas, pero si se llegara a ocupar son fórmulas muy básicas, como las que acabamos de observar hace un momento. Y entonces, bueno, pues nuestra tabla queda de esta forma. El total a pagar pues va a ser lo que va a pagar el cliente. Ahora, para eliminar la tabla, si dentro de un documento existe una tabla que deseamos eliminar, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero colocamos el cursor dentro de la tabla, seleccionamos la ficha de presentación y nos vamos a eliminar. Y aquí en eliminar nos va a decir qué es lo que queremos hacer: eliminar celdas, eliminar columnas, filas o tabla. Entonces si le damos por ejemplo aquí clic, nos elimina las tablas, o la tabla que nosotros no necesitamos en ese momento, ¿sí? Bien, ahora otro tema que también me gustaría que vamos a ver hoy, que es trabajar con imágenes, ¿sí? Bueno, pero eso ahorita se los mando en otro video. Espero que esto no haya quedado claro, que no tengan alguna duda. De todas maneras, ahorita yo les voy a poner trabajo para que ustedes lo realicen. De antemano yo les pido que por favor ustedes hagan la práctica, es decir, una tabla que no sea igual a esta, que sea diferente, pero que sí tenga estos datos. Que sea una tabla de empleados, la relación de empleados con relación al sueldo y de alguna factura. Así se pueden guiar con esto, ¿sí? Por favor, va a ser una y una. Aquí en clientes deben de aparecer, perdón, en el vendedor, la relación de vendedores, deben de aparecer 10, por lo menos 10 vendedores. Y aquí en la factura 8 objetos comprados, ¿sí? Por favor, ese va a ser uno de los ejercicios que vamos a hacer. Por favor, muchachos.